A 212 metros de profundidad. Esta es la cueva más profunda del planeta Tierra. Es tan profunda que tardas hasta 4 días en llegar a lo más bajo. Cuando se descubrió la primera entrada a esta cueva en 1968 por un grupo de espeleólogos, solamente decidieron bajar 114 metros, en donde nada sucedió. Todo quedó ahí, hasta que en 1983 se descubrió otra vez esta cueva por otro grupo. Hasta el año 2000 hubieron dichas expediciones que dieron una profundidad de 1400 pies. El trabajo comenzaría de nuevo, hasta 15 años más tarde, en el 2015. En este año fue descubierto un nuevo pozo que revelaría la profundidad real de esta cueva. En 2017 se descubrió la profundidad real. Fueron 7200 pies. Pasaron 3 meses, regresaron de nuevo para seguir explorando. Todo estaba preparado para una nueva expedición tras un largo trabajo del equipo. Tendrían que llevar ropa especial, cascos por linterna y varios arneses. Luego comenzaron a descender por el primer pozo, hacia lo oscuro, y comienzan a moverse por unas paredes muy estrechas y complicadas para poder bajar hasta los 2000. No obstante, tendrían un equipo muy preparado para cualquier situación de este tipo, así que, aunque la temperatura estuviera a menos 30 grados, podrían resistir. Después, estaba la temperatura muy fría, unos grados por encima del punto de congelación. Se movían por el barro y por el agua, estaban apretadísimos, las paredes eran sumamente estrechas, las cuerdas de descenso eran sus únicos medios de transporte que podían usar para entrar y salir. Intentaron establecerse allí poniendo una tienda de campaña, para no tener que dormir fuera, y no repetir el proceso todo el día. Esta tienda de campaña sería su hogar el resto de esta expedición. Durante los otros días, el equipo se puso a hacer las tareas correspondientes para seguir avanzando. Una de ellas era llevar 2 miembros del equipo a lo largo de la cueva, y al llegar vieron un agua turquesa rodeada de piedra caliza negra. Este lago con 8 metros de profundidad. Por el día 7, todos seguían en marcha. Tras seguir avanzando, una tormenta masiva estaba esperándoles, con una tonelada de agua, lo cual provocó una inundación. En estas cuevas no hay comunicación inalámbrica, debido a las gruesas capas existentes de roca. Por lo tanto, los espeleólogos tienen que pasar una cuerda por toda la cueva muy fina para poder comunicarse. Estos miembros, que vieron que el agua se expandía, necesitaban ayuda, así que tocaron la cuerda rápidamente para advertir a los demás sobre la inundación. Tras seguir avanzando por el agua, recibieron una llamada para monitorear el nivel del agua. Posteriormente, planificar otro plan para evitar las aguas. Pero era muy difícil volver atrás. Tras media hora después, escucharon el sonido de que el agua iba hacia ellos. El agua comenzó lentamente, progresando, y en el momento que llegó, era tan rugiente que la cueva se estremeció como si acabara de caer un terremoto. La gente que estaba en las tiendas de campaña desayunando salieron corriendo a ver la tormenta. Intentó ver de dónde venía este goteo, pero no fue capaz de encontrarlo. Sus pensamientos le decían que había que avisar al líder por si pasaría algo, aunque no lo hicieron. Él y otro decidieron ir a ver un sifón, para chequear cómo iba el nivel del agua. Tras el regreso, miró el agujero de nuevo. Esta vez ya sí lo vieron. Se dieron cuenta de cómo rápidamente iba ascendiendo el agua mientras chapoteaba contra las paredes, casi saliéndose de ese agujero. Se empezaron a asustar, ya que si el agua seguía ascendiendo, su vida correría muchísimo peligro. Necesitaban irse lo más rápido posible. Se desató la locura en la cueva, ya que algunos estaban explorando, otros en las tiendas de campaña y más gente dispersada por la cueva. Se comunicaron entre todos. Uno de los que estaba en la tienda de campaña tomó la decisión de dejar todo allí. El agua ascendía tan rápido que cada segundo era oro para salvar sus vidas. Dejó miles de dólares invertidos en equipo y muchísima comida y ropa allí, pero él quería salvar su vida. Solamente cogió las memorias de la cámara para salvar algunas fotos que se tomaron. Avisó a todo el equipo de que había que irse, y él y el otro miembro que estaba con él, estaban los dos solos en la tienda de campaña, comenzaron su ascenso hacia la luz. Los demás miembros esperarían al líder para comenzar su ascenso, ya que era el que mandaba en todo. Mientras los dos miembros de la tienda de campaña se iban a sus puertas de ascenso, llegaron a una travesía estrecha. Ya no había vuelta atrás, el tiempo corría en su contra y estaba todo prácticamente inundado. Los miembros de la tienda de campaña se cogieron a su cuerda como pudieron, aunque les era muy difícil porque les estaba cayendo encima miles y miles de litros de agua. Comenzaron a subir y a subir como podían a pesar del agua que les caía. El agua iba tan fuerte que se sentía como si les estuvieran aplastando, literalmente. Sentía como si le pusieran su cabeza a presión. Pudieron doblar su barbilla, lo que permitió que el agua comenzara a descender y que se creara un pequeñito sitio de aire para que pudieran respirar un poco. Finalmente, logró llegar a un pequeño afloramiento, en donde podía pisar y salir un poco de la cascada de agua. Todo el equipo logró coger su cuerda e intentar subir tras de él. Era un desafío para todos, súper difícil, ya que el agua caía muy fuerte. El chico que primero iba tenía que salir adelante, lo más rápido posible.
Cuando llegó al agujero principal, el agua caía tan fuerte que solo permitía que los demás ascendieran un poco. Sacó fuerzas de donde no las había, consiguió salir de ese agujero, continuó su camino hacia una nueva ruta y no se había dado cuenta de que aquí la cueva estaba muchísimo más seca para su suerte. El agua seguía cayendo y cayendo por el agujero, en donde él sabía más o menos su ubicación. Debido a que tenía tanta adrenalina, no paraba de escalar para poder salvar su vida. Iba tan rápido que el que iba detrás suya le tuvo que gritar que disminuyera un poquito la velocidad. Este le esperó para que pudieran ir juntos. Cuando el otro le alcanzó, su cara estaba muy pálida, muy blanca, sus ojos muy abiertos, pero los dos estaban con vida, habían superado lo más gordo y como allí no había mucha agua decidieron esperar un rato al resto. La cueva seguía temblando y temblando del agua que caía. Cada cierto tiempo miraban por encima del borde del abismo a ver si podían ver a los demás. En una de estas que se asomaron, vieron un faro que subía lentamente. Era una sola persona del equipo, el cual estaba solo. Estos a él le preguntaron si había visto a los demás y dijo que no. Todos sentados pensando en que la tragedia se empezaba a mascar y cuando pasaron 15 minutos después se comenzaron a ver como 5 luces subían por la cuerda lentamente. Eran los que faltaban. Después todo el equipo se fue a tomar un café a la tienda de campaña. Mientras las inundaciones continuaban, ellos seguían atrapados en esa misma cueva, todos sentados esperando a que las inundaciones se pudieran calmar. Consiguieron escapar y esto fue una buena experiencia para ellos de aprendizaje. Pero cuidado, este no sería el único accidente en esa cueva. 2 años después, en noviembre de 2020, algunas personas explorando la zona notaron una cuerda fijada en la entrada de la cueva. Entonces cualquiera podría acceder a la cueva y potencialmente lastimarse o perderse si no están preparados. 8 meses después, el 4 de agosto de 2021, el mismo equipo volvió a continuar su trabajo en esta cueva. Descendieron a la cueva como no lo habían hecho 3 años antes, pero luego, a 396 metros, encontraron un par de crampones y un piolet. Esto no tenía sentido, este equipo no podría haber caído en la cueva desde la entrada. No hubo caídas rectas hasta donde se encontró el equipo. Esto significaba que alguien tenía que haber entrado en la cueva, y en lo profundo de la cueva. De hecho, continuaron más adentro a 610 metros y luego casi 1 kilómetro. Y luego todo el camino llegaron a los 1100 metros. A medio camino, en la cueva más profunda de la tierra, encontraron un cuerpo gravemente descompuesto de un hombre. Llevaba un mono de camuflaje, botas de rastreo, un casco y este tenía 2 teléfonos celulares. Él todavía estaba atado en la cuerda que había usado para descender en la cueva. Aspecto de la descomposición, había estado allí durante meses y meses, aunque no tenían identificación en él cuando fue encontrado. Las autoridades pudieron identificar al hombre como de 37 años usando la base de datos de una persona desaparecida. Luego, usando la información de los teléfonos celulares que se encontraron con él, fueron capaces de averiguar lo que había sucedido que llevó a su muerte. Si llegaste hasta aquí, significa que la historia te conmovió. A mí me encantaría que te suscribieras y activaras la campanita para poder saber más historias como esta. Y no olvides dejar tu opinión de esta historia y en los comentarios. Nos vemos.